ahora vamos a enfatizar en la interpretación, es decir, en la hermenéutica en sí mismo. Para eso vamos a ir con lo que ustedes han desarrollado. En el transcurso de los días me mandaron al WhatsApp. Yo los he visto, los he abierto y ahora los vamos a remarcar. He hecho algunas anotaciones ahí. Se los voy a volver a enviar. ¿Sí? Así que vamos a ver uno a uno lo que han hecho. Quizás comienzo por orden de llegada. Vamos a ir con Carlos. Voy a compartir la pantalla. Por favor, abran sus Biblias en el texto que vamos a ver. Jeremías 47, 1 al 7. Claro, Carlos, tú los tienes presente. Ahí está, Jeremías 47, 1 al 7. El análisis del texto. Pero básicamente lo que se preguntaba ahí es cuál era el sentido del texto, o sea, qué quería decir el texto. Y tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque lo dices, y está bien, luego pedimos los títulos o subtítulos. Basta con ponerlo de esta forma, con sus títulos y subtítulos. Y luego pedimos, ahí están los títulos y subtítulos, y luego dos preguntas básicas. ¿Qué se quiso enseñar con este texto en el tiempo que se escribió? Y acá tú has puesto en el tiempo que se escribió. Y luego una especie de actualización del texto o qué nos dice ahora el mensaje para nuestro tiempo. Muy bien. Te lo dejo ahí, Carlos, para que tú les pongas. Ya. Ya, pues ahora lo reviso. Bueno, la pregunta como trabajo se planteaba de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué se quiso enseñar con el texto en el tiempo que se escribió y qué nos quiere decir hoy? El primer capítulo que se ha visto es Jeremías 47, del verso 1 al 7, donde se habla sobre el dictamen de parte de Dios castigando, ¿no?, a los filisteos. Bueno, en el tiempo que se escribió, Jeremías el profeta escribe una serie de mensajes en la que Judá es protagonista de la historia, ¿no?, en medio de advertencias, juicios y promesas de redención. Los lectores son claramente hebreos, de modo que las amenazas de las profecías que se dirigían a los pueblos extranjeros eran una enseñanza en primer lugar para los hebreos que tenían la lectura de estos textos. De manera específica, siendo los filisteos los eternos enemigos del antiguo Israel, las lecciones que se pueden obtener a partir del texto, lo que tres temas tal vez se puede observar para el tiempo de que fue escrito el texto, es que Dios cumple su venganza en contra de los filisteos. Considero este tema porque los filisteos siempre han sido el pueblo constantemente enemigo de Israel, ¿no? De alguna manera se ve a un Dios que cumple su venganza en contra de los enemigos. La segunda cosa es la devastación proveniente de Dios provoca dolor y humillación. No fue una devastación cualquiera, se detalla de manera muy específica, con imágenes y con cuestiones muy, muy concretas, que esta devastación finalmente provoca todo un tema de dolor y humillación a esta nación que siempre tenía la característica de ser muy arrogante en los sentidos de creer tener el poder para humillar también a Israel, ¿no? Y la tercera cosa el tercer tema que se puede obtener a partir de esto
es que los juicios de Dios son inminentes y se efectúan rotundamente, ¿no? No hay, como decía el profeta en los últimos versículos, no hay quien detenga los dictámenes de Dios, ¿no? Ahí tengo 3 temas que se pueden aplicar para el tiempo en el que se escribe este texto. Y luego tengo 3 temas para nuestra actualidad, ¿no? De qué manera este texto nos sirve a nosotros. Nosotros, si bien no tenemos enemigos como los filisteos, pero cómo lo aplicamos a nuestra vida. Creo que 3 temas también, ¿no? Dios es soberano y tiene poder en todos los pueblos. Él abarca más allá de nuestro espacio geográfico. Dios tiene el poder y algo que puedo notar es que una de las cualidades que acá Dios tiene es que Dios es soberano. Aún no siendo Dios de los filisteos, en el caso de los filisteos, Dios es Dios sobre todo pueblo, ¿no? Y su soberanía se cumple, se establece aún cuando la gente no tiene en consideración sobre Dios. La segunda cosa que puedo sacar como tema para nuestros tiempos es que Dios envía su juicio como parte de su propósito, ¿no? Aún las situaciones negativas y calamitosas cumplen un propósito. Y esto tiene y corresponde a lo que se ha visto en un primer punto, ¿no? Que la soberanía de Dios alcanza su cumplimiento cuando Él lo determina. Y la tercera cosa que tiene que ver también con la soberanía de Dios es los dictámenes de Dios son irrevocables. Cuando Dios ha sentenciado juicio, estos son irrevocables, ¿no? Y no hay modo que puedan ser revocados, valga la redundancia. Eso en la primera parte, en el primer capítulo. A ver, vamos a quedarnos ahí, después vemos Lucas. Y se ha analizado el texto de Jeremías 47, exactamente 1 al 7, ¿no? Jeremías 47, 1 al 7. Y siempre va a ser imprescindible que se pongan los versículos. Es imprescindible. Porque Jeremías 47 tiene más de 7 versículos. Bueno, lo que se pidió entonces es que, ¿qué significó este texto para el tiempo que se escribió, mejor dicho, que se publicó, y también para los siglos posteriores? Ahora bien, no sabemos exactamente cuándo se escribió Jeremías y cuándo se publicó, pero suponiendo que para el siglo 3 o 4 ya estaba, nos ubicamos en el tiempo, eso significa que el texto mismo está hablando para ese tiempo. Y para ese tiempo entonces dice 3 cosas concretizando lo que dices, Carlos. Dios cumple su venganza en contra de los filisteos. Muy bien. Como se sabe, los filisteos siempre se estuvieron en las costas de Palestina, es decir, en las costas de Israel, y siempre tuvieron interacción. Hay que recordar que los filisteos están juntos a los fenicios y tienen la misma procedencia. Pero ahora, ¿qué venganza cumple Dios? ¿Venganza de qué? Pregunto, ¿no? ¿Venganza de qué? ¿El texto lo dice? No, no dice el texto. Pero es Pero, o de qué forma que venga, ¿no? o lo O la puede razón dejar, por la que venga. o lo puede dejar entredicho, ¿no? Cuando dice, así ha dicho Jehová, suben aguas del norte y se harán un torrente, Ya. inundarán la tierra. Y Ya. lo Entonces la que, pregunta es, ¿de qué forma es la venganza?
¿no? No, más bien, ¿por qué la venganza de Dios contra los filisteos? Ah, O sea, ya, ya. ¿cómo Dios cumple la venganza de los filisteos? Claro, ¿cómo cumple? Ujú. Pero la pregunta era, ¿por qué tiene que cumplir la venganza? ¿Por qué? Mm, ¿En razón de qué? El texto dice, lo dice, lo que decía es que, si bien es cierto que se menciona a los filisteos, vino palabra de Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyera Gaza. Gaza era una de las principales ciudades de los filisteos. ujú. Y cuando se sigue en el texto profético, suben aguas del norte, que son los asirios, y se harán un torrente, inundarán la tierra, lo que la llena la ciudad, y a los que moran en ella, los hombres clamarán, lamentarán todo morador de la tierra, por el estrépito de los cascos de sus caballos, por el retumbar de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidan de los hijos, porque sus manos están sin fuerzas. Han llegado el día de destruir a todos los filisteos, de destruir a todo aliado que todavía les queda a Tiro y a Sidón, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor, que supuestamente es la isla que está al frente de los pueblos filisteos en la costa del Mediterráneo, ¿no? Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Cuándo dejarás de sajarte? Espada de Jehová, ¿cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Pero ¿cómo reposarás si Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar? Allí te ha destinado. Evidentemente se la tiene jugada contra los filisteos y usa a los asirios, ¿cierto? Ahora, la venganza de Jehová no está de una manera directa, pero puede estar de una forma indirecta. Para sacar la venganza, habría que ver qué pasó antes. Y esto solamente lo podemos ver en los datos que se da de la incursión de los filisteos contra el pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde vemos esa incursión de los filisteos contra Israel? Quizás podemos recordar pasajes, ¿no? Sí, claro, en Hay un Crónicas, pasaje muy famoso. Crónica, Crónica, Crónica. exactamente, exactamente. Pero hay un pasaje muy popular que se Mm, conoce de cómo los filisteos se involucran e incursionan contra Israel. Es un pasaje pintoresco incluso. ¿Se de acuerdan? Sansón. Sansón, claro. Pero solamente esa es una de las muchas incursiones de los filisteos. Y los filisteos se les Creo que fue puede... Sí, Carlos. sí, perdón. Hay otro pasaje cuando David todavía era rey, me parece, cuando fueron a hurtar el arca del pacto del templo, ¿no? Llevaron todo eso. Pues bien, fíjate tú que podemos encontrar amplia información sobre los filisteos. Entonces el texto no lo dice, pero el texto. La otra cosa, ¿no? La devastación proviene de Dios, provoca dolor y humillación. Pero ahora la pregunta es muy importante. ¿A quién utiliza? En este caso hay un pecado de los filisteos, vamos a llamarle pecado, contra Israel. ¿A quién utiliza? Dios para esta devastación a los filisteos y que provoca dolor y humillación. Está claro en el texto, ¿no?
Sí, sí. ¿Quiénes? A las naciones del norte. A los asirios. Ya. Y Pastor, por, en los o los babilonios, comentarios, perdón. Los babilonios, a sí, los los babilonios. No, babilonios. no, a Los los babilonios. babilonios. No, es a los babilonios. Sí. Me he equivocado por pensar en Mesopotamia ampliamente. En este momento están los babilonios. Ahora, ¿por qué sé yo que en el norte imperan los babilonios? ¿Por qué sé? Nuevamente recurrimos a los datos que da el mismo texto. Por lo tanto, Dios utiliza otros pueblos, otras naciones. Ajá. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Y estamos analizando solamente el texto, estamos haciendo exégesis e interpretación. Esto vale para todos, por si acaso. Ahora bien, está utilizando los babilonios. Ahora, en estos mismos ejercicios tenemos profecías, oráculos, juicio contra los babilonios, contra el rey de Babilonia. ¿Cómo se entiende entonces? Que aquí, en Jeremías 47, los babilonios, vamos a ponerlo así, es la mano de Dios. ¿Y cómo entender que en el pasaje de Isaías, los babilonios son los pecadores? Es decir, Dios ajusticia a los babilonios. Bueno, solamente es para pensar. Entonces, la devastación que proviene de Dios y provoca dolor y humillación a los filisteos, en este caso, quiere decir que la devastación que proviene de Dios, o Dios utiliza a cualquier pueblo para producir devastación contra cualquier otro pueblo, siempre y cuando que, y aquí el tema es muy importante, siempre y cuando, y aquí ya es un estudio profundo de los profetas, siempre y cuando quebranten la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios no tiene privilegio nadie, ni el pueblo de Israel, porque hay muchos juicios, muchos oráculos de juicio contra el pueblo de Israel, tan igual que las naciones. Bueno, pero acá es importante, entonces les enseña a Israel que el juicio viene de cualquier lugar y Dios utiliza para justiciar a cualquier pueblo que va en contra. Y por otro lado, los juicios de Dios son inminentes y se efectuarán rotundamente, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la enseñanza para el pueblo de Israel, para el israelita, para el judaísmo posterior. Es para el judaísmo posterior. Aquí es importante para los demás ubicarse bien en el contexto. Jeremías 47, 1 al 7, en primera instancia tiene un mensaje para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque este texto se conoce desde antes que exista la Biblia entera como nosotros la conocemos. Este texto ya estaría hacia el 400, si no es al 500 antes de Cristo. Mientras tanto, ya está publicado, los judíos lo leen y ya está enseñando. ¿Se entiende? Esto es muy importante que se entienda. Y ahí es que, ¿qué enseña en el tiempo que se escribió? O posterior, por supuesto, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para vernos. Está Joel,
está lejana. Lamentablemente no vemos a José Brici, ojalá que se conecte, estará luchando con la conexión. Oremos para que se conecte rápidamente. ¿Qué opina Joel? Joel, ¿qué opinas? Sí, pastor, creo que ya nos falta aprender un poco más. Sí, pero solamente quería la lógica, que se entienda la lógica, no exactamente los textos, porque los podemos estudiar, pero la lógica del texto. Mira tú, tenemos a Jeremías 47, 1 al 7. Estamos. La primera pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿cuándo se publicó Jeremías 47, 1 al 7? ¿Cuándo se publicó? ¿Desde cuándo se conocía este texto? ¿Desde cuándo se leía este texto? ¿Y quiénes leían este texto inicialmente? El pueblo de Israel. De los siglos posteriores. Y si este texto se publicó con un fin, con un propósito, con un objetivo, y es que enseñara. ¿Qué enseñaba entonces para estos tiempos? O sea, para los siglos antes de Jesucristo, ¿qué se enseñaba? ¿Se dan cuenta que tenemos que hacer el esfuerzo? Y en eso consiste la exégesis. En eso consiste la hermenéutica. Para eso nos preparamos. Precisamente. José Cuya, ¿qué tal? ¿Algún comentario? Bueno, opinando particularmente sobre el texto, ¿no?, de Jeremías, ¿no? Yo pienso que siempre vamos a poder nosotros encontrar, o sea, palabras que no están escritas ahí, ¿no? ¿Se puede decir, pastor? No necesariamente palabras, sino sentidos, argumentos, razones, motivos, situaciones, personas. Toda la Biblia está interrelacionada. Por eso es que es la Biblia. La Biblia es un todo, es una unidad. Y como unidad siempre tenemos que verla. Recuerden que siempre hemos dicho lo siguiente, que es muy importante y que nunca debería estar fuera de nuestro entendimiento y aplicación. Y es que la Biblia entera se interpreta, se lee a partir de Jesucristo. No hay otra forma. Si yo leo desde otra mirada, entonces no es cristianismo. Es cristianismo si es en base y a partir de Jesucristo. No hay otra, y está bien. Cualquiera puede leer la Biblia como entienda, como quiera, como le venga a conveniencia. Pero no podemos decir que una lectura fuera de Jesucristo es cristiana. ¿Se dan cuenta lo importante que es? ¿Y por qué es que nuestra interpretación, la que proponemos, sería cristiana? Porque siempre estamos apuntando a los valores que enseñó Jesucristo. Y tenemos presente los evangelios. Tenemos presente la extensión del reino de Dios y su justicia. Si no, bueno, estamos comprendiendo el texto para su contexto y viendo varios aspectos, pero no estamos haciendo hermenéutica cristiana, hermenéutica bíblica cristiana. Claro que cuando decimos hermenéutica bíblica estamos suponiendo y entendiendo que es hermenéutica cristiana, ¿no? Bíblica cristiana. Entonces vemos lo importante que es, ¿no? Lo importante que es. Bien. Vamos a seguir entonces con la presentación que hacía Carlos. Ahora bien, Carlos, y acá venimos para nuestro tiempo.
lo que entendemos para nuestro tiempo no debe de estar desencajado, sin tener armonía, sin tener relación, lo que se entendió para el tiempo en que se escribió. Debe haber una relación. Tendría que haber una relación. No podría ser de otra forma. ¿No? No podría ser de otra forma. Ahora, no necesariamente tengo que hablarlo de la misma forma. Pero, por ejemplo, aquí has puesto también 3 enseñanzas. Dios es soberano y tiene poder en todos los pueblos. Muy bien, todos los pueblos. Yo diría, ¿por qué esta conclusión? Todos los pueblos. Pregunto, Carlos. Sí, pastor. Porque Dios no se limita solamente a juzgar a Israel, ¿no? Sino su juicio se dictamina a otras naciones, dentro de los cuales están los filisteos, ¿no? Entonces, ahí se realza la soberanía de Dios, aun cuando Dios tal vez no sea reconocido en otras naciones, ¿no? Por eso sí. Ahora, posiblemente estaría en el B o en el C, pero el poder de Dios sobre todos los pueblos tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y en todo caso, en el fondo mismo de lo que aconteció entre babilonios y filisteos, ¿cómo es que se ve desde la historia universal? O sea, ¿qué manejo, qué entendimiento tiene la historia universal? No estamos hablando de la fe. Ahora, no podemos negar que existieron estos pueblos, que existió Babilonia, se ha comprobado, y existieron los filisteos. Y no se puede negar, porque la historia lo dice, que los babilonios vinieron sobre los filisteos. La interpretación judía, antiguo testamentaria, es que Dios fue el que llevó a los babilonios sobre los filisteos. Por lo tanto, lo que nosotros como creyentes creemos es este principio bíblico, que es que Dios actúa sobre los pueblos. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Actúa de cualquier manera cuando se le antoja a Dios? ¿O hay una razón, hay un principio que desde la fe podemos decir que es un principio de Dios? Y ese principio de Dios es precisamente contra lo que iba en los filisteos. Los filisteos que han causado daño injustamente muchas veces al pueblo de Israel y a otros pueblos, de tal forma que Dios se venga. Y entonces nosotros podemos aspirar ahora a que Dios vengue a los pueblos. Eso es lo que podríamos decir. Porque hay un principio que es un principio de la justicia. Y ese principio de la justicia está muy atestiguado en los evangelios. En ese sentido, podríamos decir que Dios envía juicio como parte de su propósito. ¿Pero su propósito para qué? Y los dictámenes de Dios son irrevocables. ¿En qué términos? Y entonces aquí podríamos contextualizar más. ¿He visto la mano de Dios? ¿Interpreto la mano de Dios? ¿En qué actos? ¿En qué momentos de mi tiempo? ¿O qué puedo esperar yo? Cuando digo yo, mi comunidad, ¿no? El tiempo en el que estoy. Bien.
No sé si tienes alguna pregunta, Carlos. Sí, entonces estos tres temas, cuando se hablan del mensaje para nuestro tiempo, se puede ampliar todavía, Sí, 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 y puede mejorar. Ya, aterrizarlos, y claro, aterrizarlos. ya. Hacerlos, digamos, yo sé que tú lo entiendes, pero como estamos redactando para que nos entiendan, muy importante remarcar, ¿no? Explicar un poquito. Lo que estoy diciendo, por favor, a Carlos, no estoy diciendo solamente para Carlos, por favor, es para que vayamos tomando nota. Con esto, por ejemplo, Carlos, tú tienes el trabajo ya hecho, pero lo puedes mejorar. Sí, sí, sí. Eso significa que, bueno, hoy día es 26. En realidad, tú podrías dejar así tu trabajo y la evaluación iría de acuerdo a lo que hasta aquí has hecho. Que, por cierto, está bien, ¿no? Pero queda a tu Mejorar. criterio Sí, sí. mejorar y enviármelo antes, ya hemos dicho antes, que cierre la próxima semana, ¿no? Antes del jueves de la próxima semana. Bien. Y ahora tenemos aquí a Lucas. Ya, Sí, Carlos, te dejo. continúo. Sí, Sí. por favor. Bueno, en Lucas capítulo 5 ya conocemos la historia de la pesca milagrosa. Es una historia que tal vez se divida en tres partes o más, pero tal vez las tres partes que se pueden ver es que Jesús primero está en plan de enseñanza, ¿no? Una multitud de gente que se agolpaba para escucharlo. Después Jesús sube a una barca y desde la barca empieza a tener su enseñanza. Al término de la enseñanza se dirige a Pedro, a Simón, en este caso, como se lo describe Lucas, Simón, para enviarle a pescar. Luego de la pesca, hay muchos peces, valga la redundancia, que finalmente se capturan, y esto provoca en Pedro una actitud de adoración, ¿no? Reconociendo la divinidad de aquel que le había enviado a hacer la pesca. Y al final Jesús le da el aliento y le invita a seguirle, ¿no? Como pescador de hombres. Termina la escena cuando todos los discípulos que estaban allí, o todas las personas que acompañaban a Simón, dejan todas sus embarcaciones para ir con Jesús al ministerio al cual les estaba convocando. Bueno, en el tiempo que se escribió el texto, que es el primer siglo, creo que la enseñanza de Lucas era mostrar a Jesús como un maestro cautivante. Y yo le pongo acá entre paréntesis, ante el ejercicio de los filósofos del primer siglo, ¿no? Recordemos que la mirada de Lucas es hablar de Jesús en un contexto griego. Y yo creo que a Jesús se le quiere mostrar como un maestro, ¿no? Y tal vez yo pienso de que se le quiere poner en la posición de que fue una persona con muchos seguidores. Jesús es un maestro cautivante, ¿no? La segunda cosa que puedo poner como tema es que Jesús tiene el poder de obrar en la naturaleza como Dios. Sabemos que en esos tiempos todavía se estaba formulando la idea de quién es Jesús, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? Y lo que se pretende hacer acá es darle ese énfasis de Jesús con capacidad sobre la naturaleza, como lo hace Dios. Si bien es cierto, Juan es el que desde principio a fin va a mostrarnos a Jesús como Dios, Lucas de alguna manera también está mostrando esta cualidad de Jesús, esta cualidad divina, ¿no? Entonces pongo ahí como tema, es Jesús tiene el poder de obrar en la naturaleza como Dios. La tercera cosa, el tercer tema, Jesús es digno de nuestra adoración, preguntándonos quién es Dios, quién es Jesús, sabiendo que es Dios, a partir del segundo tema. Entonces lo que nos debe inclinar a hacer toda esta revelación es tener una actitud de adoración. Y eso tal vez era algo que Lucas pretendía enseñar a la iglesia del primer siglo.
Y lo último es que no solamente queda como Dios y digno de adoración, sino también invita a la gente a que puedan ser sus discípulos. Por eso es que pongo en el punto de Jesús nos invita a que le sigamos como discípulos. Eso hasta ahí, los 4 temas que puedo observar en Lucas 5 para el tiempo que se escribe. ¿Seguimos, pastor, con el otro parte? Sí, de una vez. Y seguimos. Ahora, En cuanto al mensaje para nuestros tiempos, la hermenéutica para nuestros tiempos, es que yo creo que 4 temas que nos acercan hoy al texto es que Jesús es inimaginablemente cercano, ¿no? Si bien en la situación Jesús no buscaba hacer un milagro, no pretendía, no vemos a un Jesús pretendiendo hacer un milagro, simplemente hacía lo que tenía que hacer, pero en su quehacer estaba cercano a la gente que necesitaba de su ayuda, en este caso Simón. Entonces la primera cosa que yo pongo como un tema para aplicar es que Jesús es cercano a nosotros, es inimaginablemente cercano, ¿no? Porque Él está cerca, pero a veces no tenemos la percepción de que está más cerca de lo que creemos. La segunda cosa es, Jesús nos ayuda en nuestro fracaso, ¿no? Pedro había fracasado aquella noche en su pesca, pero Jesús le invita y le ayuda, le invita a poder a volverlo a hacer, ¿no? Y no solamente le alienta, sino le brinda su ayuda con la palabra dada, ¿no? Lo tercero, Jesús nos alienta y nos invita a que le sigamos. No temas, ¿no? No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Entonces, frente a la actitud temerosa de Simón, Jesús le da el aliento respectivo y le invita a ser parte de él. Y la tercera cosa es que Jesús nos encarga una misión liberadora, ¿no? Algo que veía en el comentario contemporáneo, es que de estos textos podemos, el comentario bíblico contemporáneo, ¿no? Es que Jesús nos encarga no una misión cualquiera, ¿no? Jesús lo primero que hace con los discípulos es darles la libertad de la carga que ellos tenían en cuanto a sus quehaceres, pero yo creo que va más allá de la situación vista en el texto, ¿no? Y lo mismo que Jesús hace con los discípulos, nos invita a ser como discípulos, ¿no? Frente a la gente, frente al hecho de poder brindar y propagar el mensaje que Jesús nos ha brindado, lo que también hacemos es una misión liberadora, ¿no? A la gente que está con sus cargas emocionales, con sus cargas de vida personal. O sea, ahí podemos seguir especificando el tema de la misión liberadora que hoy como iglesia nos toca hacer. Eso es todo, pastor. gracias, Carlos. Mira, podemos hacer lo siguiente. Jesús es digno de nuestra adoración. Si ves bien, está en términos, en términos de este tiempo. Jesús es digno de nuestra, te involucras. Por lo tanto, pero si acá pones que Jesús es digno de adoración, ya estás poniendo para este tiempo, que no quita que la misma enseñanza de este tiempo es la enseñanza para nuestro tiempo, no varía, porque la oración en todo tiempo es pertinente y digamos que no cambia la forma, la actitud y el principio, ¿no? Jesús es digno de oración y Jesús nos invita a que la sigamos como discípulos. Mejor aquí es Jesús invita a que le sigan, como discípulos, lo cual no quita que tengamos también para nuestro tiempo que Jesús nos alienta y nos invita a que le sigamos, ¿no? Para este tiempo hemos o has incluido la misión liberadora. La misión liberadora tiene ya una connotación de nuestro tiempo, de tiempo contemporáneo y latinoamericano. Y si analizamos lo que tiene que ver con liberación,
estudiado ya en la teología de diferentes vertientes, no necesariamente de esa teología de la liberación que cierto sector de la iglesia deplora, no, eso sino en el sentido del Jesús liberador, ¿no? Se contextualiza el texto, ¿cierto? Así que tenemos cuidado cómo ponemos. Jesús es maestro cautivante. Jesús tiene el poder de obrar en la naturaleza. Jesús es digno de oración. Como siempre, y dijimos para Jeremías también se puede precisar, ¿no? Poner una frase en cada una y mejorar. Pero ya desde ya está bien. Sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sí, Gracias. Carlos. Sí. Dime. Creí que tenías que decir algo. No, gracias. Bien. Comentario, muy bien. Damos la bienvenida a José Brisi, que ya está. ¿Qué tal, José Brisi? Sí, pastor, está un problema con el internet. Bueno, ya estás conectado y comunicado, ¿no? Sí he recibido lo que mandaste, así que estamos viendo de cada uno, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la presentación de el trabajo de Carlos? Bien, vamos a ver el trabajo de José Cuya. Pastor, mi internet está un poco mal, disculpa. No te preocupes, José. Tú nos avisas nada más de cómo Ya, pastor. la sesión está siendo grabada, así que vas a tener acceso felizmente, ¿no? Esto facilita bastante. Pastor. Voy a compartir el trabajo hecho por José Cuya. No es que se haya terminado ya, como le hemos dicho a Carlos, que si ustedes quieren lo pueden dejar ahí, pero yo les recomiendo que no. Voy a compartir entonces. Tengo el de José Cuya. Y por favor, si todos ubican en sus Biblias Isaías 44, 1 a 8. Isaías 44, 1 al 8. Como vean, José Cuya ha hecho Isaías 44, 1 al 8. Y como hemos ido recopilando, poco a poco, hemos ido trabajándolo, ya José Cuya había hecho de qué trata el texto. Acá está la división. Por si acaso Carlos también lo hizo, sino que no nos hemos ido a esa parte. ¿Qué enseña el texto? Y ahora, ¿qué enseña hoy? Igual para Lucas. ¿De qué trata el texto? Su división. ¿Qué enseña el texto? ¿Y qué enseña hoy? Por si acaso, José Cuya, yo lo que he hecho es que lo que tú has mandado lo he editado. Y por otro lado he corregido en lo que tenía que corregir, pero cuestiones ortográficas nada más, no en el fondo, sino solamente la forma para presentarlo ahora y de paso para que a la vuelta tú lo mejores, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un alto y ese es un tiempo para que José Cuya tú lo veas mejor, ¿no? Yo voy a dejar de compartir, tú lo tienes, así que a la vuelta vamos a tener tu texto en pantalla y tú lo vas a comentar. Voy a dejar de compartir para vernos y vamos a hacer un alto, siendo que ya van a ser las 8. Unos 5 a 7, 8 minutos por ahí,
según lo que necesitemos, y luego vamos a regresar. Bueno, ya estamos todos, gracias a Dios, y espero que logremos terminar lo que nos hemos propuesto para hoy día como última sesión. Voy a silenciar mi micrófono entonces y volvemos.